de la psicología, ¿de acuerdo? Desde el ámbito de la psicología, porque es un congreso y un proyecto de investigación emergente de la Generalitat Valenciana multidisciplinar. Por tanto, no nos debemos olvidar de determinadas ciencias de estudio, no solo desde la academia, desde la abogacía, también desde la psicología, porque tiene mucho que decir la psicología. Y también esto que decía Pablo, ¿no? Respecto a los padres, ¿no? Respecto a nuestros hijos, cómo estamos educando, ¿no? Porque yo como padre que soy, si me ve mi hija o mi hijo con el dispositivo digital, me estoy poniendo palos en mi rueda de la bici, ¿no? Me estoy cayendo, me estoy tirando piedras sobre mi tejado porque no estoy dando el ejemplo que merecería para los nativos digitales, ¿no? Estos jóvenes que ya prácticamente han nacido y están en la incubadora con su tablet, con su teléfono móvil, ¿vale? Nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Cina para que introduzca a Álvaro. Bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia, que se titula Psicoeducación, la clave hacia una desconexión digital saludable para los empleados. Contamos con la presencia de nuestro invitado Álvaro Tejedor García, que es coordinador de área de psicoeducación en A4 Health, colaborador en varios proyectos, ha trabajado con empresas prestigiosas, entre ellas Coca-Cola, Banco Medialum, y ha impartido docencias en universidades, entre ellas la Universidad Europe de Valencia. Le damos paso cuando quieras. Hola, muy buenas. Pues lo primero, por supuesto, muchísimas gracias a la universidad por invitarnos. Es un placer estar con todos vosotros. Además, saludar a las personas que nos ven en YouTube. Probablemente entre esas personas estén mis padres, que ya deberían estar escribiendo en WhatsApp diciéndome que por qué no llevo corbata si el resto de ponentes sí que llevan corbata, ¿no? En cualquier caso, hago otra mención al título, como mi compañero anterior, donde nosotros entendemos que competitividad y salud son conceptos que no es que sean compatibles, sino que deben ser sinónimos, ¿no? No existe la competitividad sin la salud, no existe la salud tampoco en una organización si no es competitiva. Y además, también recogiendo conceptos de Juan Alberto, hablábamos de que este proceso de aceleración tecnológico que estamos viviendo no es un proceso que tenga como consecuencia que tengamos que preparar a nuestro equipo para este momento puntual, sino creo que tanto las empresas como los trabajadores tenemos que prepararnos para esa constante adaptabilidad, flexibilidad y permeabilidad al entorno, que considero que va a ser necesario porque esta aceleración es algo que es constante, ¿no? Entre otras cosas, se espera que para el año 2030 el 75% de las empresas europeas ya estén trabajando con las 3 tecnologías clave de la transformación digital: la computación en la nube, el Big Data y la inteligencia artificial. Y creo que estamos todos de acuerdo en que quizá este esfuerzo en adaptarnos a este nuevo contexto quizá pueda ser a veces más formal o para realmente conseguir cumplir una legislación que se impone, y quizá no tanto para realmente proteger la salud de los trabajadores. En ese sentido, considero que proteger la salud en esta desconexión digital es un reto tanto para las empresas como también para los empleados. Y precisamente por eso nosotros hablamos de la psicoeducación como un elemento preventivo en esa salud digital. ¿Qué consecuencias puede tener o está teniendo esta constante conexión que vivimos? Bueno, pues uno de los conceptos más importantes sería, y desde el año 2006 ya se está diciendo desde el Instituto Nacional de la Salud, el tecnoestrés, que además el tecnoestrés no es un trastorno único, se comprende dentro del tecnoestrés también la tecnoadicción. Hablamos, además, creo que hay como un elemento cultural donde parece que ser una persona muy conectada con el trabajo, no desconectar, estar en constante activación, es algo que casi parece que esté bien visto, ¿no? Por tanto, es bastante fácil que desarrollemos patologías relacionadas con la adicción al trabajo, también con la adicción a la tecnología relacionada con el trabajo, obviamente. Por supuesto, también está la tecnofobia, ¿no? Muchos empleados, si no se les comunica bien, si no se les forma bien,
desarrollan una aversión importante y una tensión cada vez que tienen que enfrentarse a un cambio tecnológico. Por supuesto, también hablaríamos de la tecnofatiga, que hace referencia a los problemas de esta ausencia de límites entre esa vida personal y profesional, y que esa conciliación hace a veces prácticamente imposible, ¿no?, el sentirte descansado y con ánimos para empezar un nuevo reto diario. Y, por supuesto, también tenemos que hablar de la tecnoansiedad, que son todos los síntomas fisiológicos de esa activación constante y prolongada provocada por este uso de herramientas nuevas, que, insisto, como decían mis compañeros, no solo tienes que adaptarte a las herramientas de las que tienes que hacer uso hoy, tienes que estar en constante adaptación, porque el mundo competitivo en el que vivimos hace que la tecnología no deje de avanzar, ¿no? En ese sentido, hablamos de los 3 niveles de prevención psicosocial. La empresa debe ser consciente de que para prevenir necesitamos, en un primer momento, en esta prevención primaria, tener bien informados y bien comunicados y bien formados a los empleados de todas las adaptaciones que van a tener que sufrir, ¿no? Que al final está también demostrado que un formador sufre menos estrés si tiene mayor antelación en la comunicación de los cambios que va a sufrir, que si esos cambios son repentinos o se les comunica con naturaleza inminente. En ese sentido, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95 ya hablaba de que el empresario debe garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva con respecto a los trabajos que va a realizar. Lógicamente, si esperamos que alguien de mi equipo realice un trabajo, no podemos dotar a esa persona de la responsabilidad de estar preparada, sino que tenemos que prepararle nosotros, no solo a nivel técnico, sino, como ya veremos, también a nivel de gestión emocional y de gestión del estrés, como veremos más adelante. Otro elemento de prevención primaria sería el rediseño del puesto de trabajo, porque muchas veces esto no está en la presentación, te lo agradezco mucho. Muchas veces lo que sucede es que la incorporación de esas tecnologías, si no estás suficientemente preparado, lo que hace es retrasar los trabajos en los que previamente ya te sentías autónomo y buen profesional, y en ese sentido la tecnología, pudiendo ser una oportunidad con la formación adecuada, se puede convertir en una amenaza. Por tanto, eso también implica en la autopercepción del empleado al ver que no se siente suficientemente listo para emprender de nuevo esos retos profesionales de los que hablábamos, ¿no? La prevención secundaria, que como ya sabéis es la prevención que se da cuando ya aparece la sintomatología, en este caso el tecnoestrés, tiene que servir para revertir la situación, para mejorar la situación del empleado, y en ese sentido es muy importante tener en cuenta el sistema social y la cultura que se respira dentro de la empresa. Y me explico, en una cultura donde el empleado no se siente confiado para poder expresar sus quejas, para poder comunicarse a nivel ascendente vertical, donde no hay una red social de apoyo entre trabajadores, esos síntomas de estrés, que puede ser que en otro contexto podrían ser leves o que podrían ser subsanados fácilmente, esa ausencia de comunicación y de transparencia puede ser que haga más perjudicial, aún si cabe, esos síntomas de estrés, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nos parece muy importante que los managers, los responsables e incluso todos los elementos que formen parte de la cultura de la empresa puedan ayudar a que la comunicación sea lo más transparente posible y a generar una cultura comunicativa abierta. Y en ese sentido, también con respecto a la prevención terciaria, sería importante establecer protocolos, como decía antes mi compañero, para evitar la reaparición de esos elementos de tecnoestrés que pueden sufrir nuestros equipos. Y estos elementos de prevención, sobre todo, yo quería traerlos para resaltar que el factor determinante para poder prevenir la tecnoansiedad, la tecnofatiga y las demás patologías siempre serán la adquisición en competencias y conocimientos tanto técnicos como de gestión emocional y de gestión del estrés. Y voy a insistir en la importancia de la comunicación interna de la empresa.
Una buena comunicación dentro de la empresa será aquella en la cual sus canales de comunicación sean relativamente sencillos, relativamente ágiles y donde se establecen facilidad para identificar los errores que se pueden estar dando y trazar soluciones a esos eventos inesperados, ¿no? Con lo cual se facilite que haya un buen intercambio de ideas para adaptarnos a estos cambios tecnológicos y a los problemas que pueden traer consigo. Muchas veces lo que nos encontramos es situaciones en la práctica donde no se ha planteado espacios donde se puedan resolver estos retos que son nuevos, ¿no? Incorporamos cambios tecnológicos, pero no incorporamos lugares, tiempos, espacios donde reflexionar sobre el buen uso o el mal uso de esos espacios, ¿no? O nos encontramos con perfiles de management, perfiles que tienen que gestionar equipos que no tienen la capacidad ni técnica ni comunicativa para defender esos cambios. Sencillamente los han tenido que incorporar, ya sea por cuestiones jerárquicas o incluso algunas legislativas, pero no tienen los argumentos para defender esos cambios de cara a su propio equipo, ¿no? Y eso, lógicamente, hace que el equipo dude de la importancia de esas incorporaciones tecnológicas o incluso dude de la importancia que tiene de cara a la salud, o sea, su salud para la empresa, ¿no? Si no soy capaz de convencer a mi equipo de los motivos, muy probablemente mi equipo no va a actuar motivado y convencido en esos cambios que estoy proponiendo. Pero bien, todo esto no son cosas. La importancia que tiene o que se le da a la formación no son cuestiones que sean subjetivas mías, sino que la propia OIT y la propia OMS se han volcado, lógicamente. Todos hemos vivido estos años un auge importantísimo en este sentido, desde la crisis del COVID, pero ya se hablaba de esto, como hemos visto, en el año 95, ¿no? En lo que sí que están de acuerdo ambas organizaciones es que gran parte de los trabajadores no están informados sobre cómo debe ser este cambio de modalidad y que esto aumenta sus riesgos de tecnoestrés. ¿Qué recomendaciones hacen estas organizaciones? Bueno, pues invitan, hacen aportaciones tanto para la empresa como para el empleado. Y me parece que es importante esto porque en la última intervención hablaba de la flexibilidad y de la corresponsabilidad. Es decir, no podemos poner la responsabilidad en el empleado, por supuesto, pero no podemos poner tampoco la responsabilidad en la empresa, porque vivimos en un mundo cada vez más flexible y tenemos que ser permeables a esos cambios y ser capaces de adaptarnos. De ahí que estas organizaciones hagan estas invitaciones en estas dos direcciones, ¿no? Además, también me parece interesante unas preguntas que plantean con respecto a la evaluación de riesgos en el entorno laboral, y estas preguntas serían las siguientes. ¿Existen riesgos psicosociales que pueden afectar al rendimiento del trabajador? ¿Hay pautas de comunicación establecidas tanto a nivel horizontal como vertical en la empresa? ¿Existe un auténtico trabajo en equipo? ¿Hay trabajadores con problemas de salud mental? Y en caso afirmativo, ¿disponen de vías para pedir ayuda dentro de la empresa? Entonces, desde AFOR invitamos, luego os hablaremos de las herramientas que tenemos, en desestigmatizar estos conceptos de estrés y en este caso relacionados con la tecnología, porque muchas veces la comunicación no existe debido a unas creencias previas con respecto a qué supone formar parte de un grupo, en este caso minoritario, como puede ser el que tiene problemas, en este caso emocionales o de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué invitaciones hay con respecto a la empresa? Pues fíjense que vuelven a tener que ver con la formación. Dicen que hay que enfatizar la formación de los directivos en la prevención de estresores en el entorno laboral, facilitarles a los trabajadores que sufren vías de apoyo y comunicación para pedir ayuda, y con respecto a los trabajadores, de nuevo, priman la formación y la información, como decía antes, no solo formar, como decía Francisco, sino también sensibilizar en estas áreas de conocimiento, ¿no? Fundamentalmente para reducir esas actitudes estigmatizantes, a veces no solo de la empresa, sino también de los compañeros.
Por otro lado, la formación en habilidades de manejo del estrés, la gestión emocional, son claves para mantener un buen clima y para protegerse a nivel personal. El objetivo último de todo esto es reducir el malestar emocional y, decíamos antes, competitividad y salud. También proteger la efectividad y la eficiencia dentro de la empresa, ¿no? De nuevo, hablabais antes a nivel legislativo, también con respecto a la formación, creo que es importante que podamos hablar desde una aplicación universal de algunos elementos que pueden ser más necesarios globalmente, pero quizá también hay algunas acciones que podemos hacer de manera selectiva o incluso a petición de X sectores dentro de la empresa, ¿no? Perfecto. Pues ahora, si os parece, vamos a hablar de algunos convenios colectivos que me parecen interesantes. Ahí los tenemos. Como decía antes mi compañero también, la primera ley fue la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que recogía en el artículo 88 que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Y de nuevo yo hago la reflexión de que esto no es unidireccional, sino que en definitiva tenemos que dotar también a los empleados de las herramientas comunicativas y sociales para poder defender sus derechos dentro de su empresa y eliminar esas creencias donde yo creo que todavía se mantienen mucho en el tiempo y que generan este tecnoestrés y esta tecnofatiga y esta tecnoadicción de que cuanto más trabajas, mejor profesional eres, ¿no? Que creo que en algunas culturas poco a poco se va reduciendo la intensidad de esa creencia, pero creo que todavía lo mantenemos, ¿no? Y yo también entono ahí el mea culpa. De igual modo, queda recogido en el Estatuto del Trabajador, que también especifica que es obligación y responsabilidad de la empresa garantizar este derecho a través de la creación de protocolos de desconexión. Y en ese sentido, he recogido un convenio colectivo de Decathlon que me resulta bastante interesante a modo de representación de lo que estamos hablando. En este convenio se dice, con el fin de garantizar el cumplimiento de este derecho y regular las posibles excepciones, se acuerdan las siguientes medidas que tendrán el carácter de mínimas. 1. Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a no atender dispositivos digitales fuera de su jornada de trabajo, ni durante los tiempos de descanso, permisos, licencias o vacaciones, salvo que se den las causas de urgencia justificada estipuladas en el punto 3 siguiente. Y ahí recojo lo que hablabais antes de qué es urgente y hasta qué punto eso se respeta o no se respeta si hemos tenido que acudir a tribunales para definir la justicia en casos concretos, ¿no? El punto 2 sería, y también me sirve de reflexión, salvo que se den las situaciones de urgencia estipuladas en el punto 3, las personas trabajadoras tienen derecho a no responder a ninguna comunicación una vez finalizada su jornada laboral diaria. ¿Cuántas veces, por buenas intenciones o por creencias equivocadas, hacemos justo lo contrario, ¿no? en pos del buen rendimiento de la empresa o lo que creemos nosotros que es buen rendimiento de la empresa? Porque luego estaría la reflexión de a largo plazo, quizá a corto plazo sí que puedo estar ayudando, pero a largo plazo, ¿en qué tipo de empleado me convierto si no practico la desconexión digital? Porque creo que aquí el enfoque tiene que estar en la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo en la salud del empleado, ¿no? Punto 3. Se considerará que concurren circunstancias excepcionales muy justificadas cuando se trate de supuestos que puedan suponer un grave riesgo hacia las personas y un potencial perjuicio empresarial hacia el negocio, cuya urgencia requiera de la adopción de medidas especiales o de respuestas inmediatas. Y aquí pongo el foco entonces justo en que la flexibilidad también por parte del empleado, ¿no? Que lógicamente a veces vamos a necesitar ceder también como empleados para aportar en puntos concretos solución a X urgencias que puedan darse, ¿no? Y el punto 4, asimismo, para una mejor gestión del tiempo de trabajo que se consideran buenas prácticas. Con carácter general, las comunicaciones sobre asuntos profesionales se realizarán dentro de la jornada de trabajo. En consecuencia, la buena práctica será, salvo que se den las situaciones de urgencia estipuladas en el punto 3, la no realización de llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos o de mensajería de cualquier tipo fuera de la jornada laboral, excepto correos automáticos o informativos que no contengan mandatos. La reflexión del compañero sirve, ¿no? ¿Hasta qué punto esto se está dando? Yo creo que en un porcentaje bastante bajo.
Y luego, como decía también el compañero, programar respuestas automáticas durante los periodos de ausencia, indicando las fechas en las que no se estará disponible y designando el correo o los datos de contacto de la persona a quien se hayan asignado las tareas de ausencia. Esto mi banco sí que lo hace, porque mi banco no me responde nunca cuando no es la hora. Bien, sí que me parece relevante y vamos a pasar a... Si hablamos de que la psicoeducación es la capacidad que tiene la empresa de dotar de herramientas técnicas, pero también emocionales y de gestión del estrés, ¿cómo se practica una buena psicoeducación? Porque, curiosamente, podemos plantearnos que la psicoeducación siempre va a ser constructiva y siempre va a ser positiva. Pero yo me encuentro con situaciones donde no es así. En definitiva, como todo, tiene que haber una determinada estrategia detrás, porque si no puede incluso generar más estrés. El planteamiento de una psicoeducación, si el equipo no está motivado, si no está adaptado a las necesidades, si no entienden la utilidad de lo que están recibiendo, si no se plantea en una estructura tanto a nivel técnico como de horarios adaptada a sus necesidades, puede jugar justo el papel contrario, ¿no? Ayudar a que tengan aún más tecnoestrés. Entonces, vamos a ver cuáles serían los puntos para que esta psicoeducación tenga el mayor. Esa psicoeducación debe tener una estructura marcada, debe concebirse como un proceso planificado, escalonado, bilateral, donde también el usuario pueda dar información sobre sus necesidades, activo por parte del alumnado, porque si no ya sabemos eso que ha pasado mucho, ¿no? También en el entorno universitario, de poner la pantalla y desaparecer, eso también hay que corregirlo, y sobre todo proyectado hacia el futuro, que el alumno reciba una utilidad y le motive porque va a tener unos resultados a futuro concretos y que entiende, ¿no? Que no se den por supuestos. Y por supuesto que haya una integración sistémica de los métodos para los objetivos propuestos. Punto 2, y esto me parece fundamental y muy interesante, siendo conscientes de las limitaciones de los participantes, ¿no? Para empezar, en el contexto laboral no se nos puede olvidar que la psicoeducación forma parte del contexto y el universo de la empresa y que a veces la empresa tendrá dificultad para poder ofrecer en tiempo y en recursos esa formación porque hay que sacar trabajo adelante, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, primero, que los participantes reconozcan cuál es su nivel con respecto a la formación que van a recibir, adaptarla a los diferentes públicos que puedan tener y, por lo tanto, no hacer formaciones genéricas, que estén adaptados a los sectores y a los niveles académicos y psicosociales de la persona que va a recibir esa formación. Con esto, además, me parece importante poner de manifiesto la importancia, ya lo decía Aristóteles, del carácter emocional en la formación. En definitiva, toda formación siempre tendrá más impacto si va asociada a unas emociones durante la experiencia, ¿no? Por lo tanto, si puede ser una formación donde se intercambien experiencias y sean, insisto, lo más adaptadas a sus niveles de comprensión, muchísimo mejor. El tercer punto, decíamos que también que sea un progreso bilateral y activo, donde el trabajador invierte sus esfuerzos también en desaprender lo que antes hacía de manera equivocada para aprender nuevos procesos y maneras de hacer las cosas. El desaprendizaje, en este caso, también tiene mucho que ver con las creencias que hablábamos al principio de que ser un buen trabajador es ser alguien que trabaja todas las horas del día, por ejemplo, ¿no? En definitiva, que sea lo más interactivo posible y que les ayude a desarrollar una mejor comunicación, porque la comunicación, como decíamos antes, tiene mucho que ver con el tecnoestrés, la cooperación y la colaboración para la construcción de un sentido del trabajo más pleno. Y, desde luego, como decíamos, también proyectado hacia el futuro, que sea una herramienta y un medio para el desarrollo profesional del empleado, adaptado a sus necesidades, también a las necesidades del mercado, por supuesto, no hay que perder el foco, y a las inquietudes del profesional en cuestión. ¿Qué sucede si estos 4 puntos no se dan? Lo que sucede es que esta psicoeducación, que está planteada como una manera de desarrollar al profesional, se acaba convirtiendo en un elemento estresor porque o no le motiva y tiene que hacerlo sin motivación, o no encaja con sus horarios de trabajo y tiene que hacer, por ejemplo, los e-learning, que es un formato que acaba haciendo fuera de su horario de trabajo, o directamente hace una formación que, por no estar en el momento adecuado o no habérsele comunicado con el tiempo y la manera adecuada, no le encuentra sentido.
y siente que está perdiendo su tiempo. Entonces, al mismo tiempo piensa, este tiempo que podría estar trabajando con todas las cosas que tengo que hacer pendientes, pues estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Son frases que se escuchan. Y precisamente por eso es tan importante que planteemos estos 4 puntos, estos 4 modos en nuestra manera de plantear la psicoeducación. Bien, a nivel formatos de psicoeducación, habrá algunos que ya conozcáis, por aquí no voy a detenerme especialmente, pero sí que es cierto que existen diferentes maneras de formar. Yo creo que en la universidad además tendréis mucho que opinar sobre los beneficios y carencias de cada uno de esos formatos. El primero que me viene a la cabeza es el e-learning, que desde luego es considerada una de las vías de mayor alcance, porque no necesitas la presencia en un momento concreto del alumnado, es accesible, es cómodo y está deslocalizado, por lo que el alumno puede conectarse en cualquier momento que considere, siendo eso también una amenaza para la desconexión, insisto. Pero sí que es cierto que, con respecto a otros tipos de formación, supone un ahorro en costes directos e indirectos frente a la formación, por ejemplo, presencial tradicional, y permite también un seguimiento profundo e individual del proceso de formación. Nosotros, por ejemplo, en AFOR le damos mucha importancia al e-learning, tanto es así que tenemos un e-learning específico sobre desconexión digital para los empleados, ¿no? Me parece también importante hablar de los webinars, que tienen un beneficio también con respecto a que son deslocalizados, pero de alguna manera tienen menos profundidad en el área de conocimiento que se va a desarrollar, ya que no tenemos la capacidad de hacer un seguimiento del alumno, ¿no? Es una formación un poquito más pasiva y no tenemos la capacidad tampoco de evaluar los resultados. Y por último, bueno, hay 2 cosas que me gustaría añadir. Primero, para los más románticos como yo, todavía existe la formación presencial, que en este caso estamos disfrutando de un congreso presencial, semipresencial, ¿no? Mixto. Y que yo creo que de alguna manera, si no tiene muchas ventajas a nivel costes, sí que creo que de alguna manera genera un marco más humano y más personalizado en ese sentido, ¿no? Y por último, una de las cosas que está, yo creo que creciendo muchísimo, probablemente como respuesta a esta situación que hemos vivido desde el año 2020, son los programas de ayuda al empleado, que son programas donde los empleados tienen atención 24 horas, psicológica, inmediata, y que de alguna manera es un apoyo para la prevención secundaria, ¿no? Es decir, cuando aparece un elemento disruptivo en su salud mental o en su salud emocional, tener acceso a un profesional que te ofrece esa orientación. No puede servir a modo de terapia, hay que entender que no es terapia y que la gente tiene que ser consciente de la diferencia entre ese apoyo y un proceso terapéutico, pero me parece que es una necesidad cada vez más imperiosa y que por eso muchas empresas cada vez están apostando más por ofrecer ese apoyo a los empleados, que de alguna manera también lanza un mensaje al empleado de tu salud es importante para nosotros, ¿no? Porque esto todavía no hay ninguna legislación que haga que esto sea de obligatorio cumplimiento, y precisamente por eso el hecho de que las empresas estén apostando por ello es un mensaje real y honesto de que les importa la salud de los empleados, ¿no? Claro, si hablamos de la psicoeducación y cuáles son los elementos que la definen como un impacto positivo, tenemos que hablar de cuáles son ese impacto positivo, cuáles son los beneficios de la psicoeducación. En principio, creo que tenemos que tener en cuenta que la psicoeducación ya no es una cuestión quiche, ya no es algo que hagamos porque quede atractivo en nuestra empresa, sino que es una necesidad, ¿no? Y en ese sentido, podemos reducir los beneficios, que yo creo que podrían ser muchos más, pero me parece que si los tuviésemos que reducir podríamos hablar, en primer lugar, de un manejo adecuado
de la ansiedad por parte de los empleados, ya que al disponer de recursos para entender sus emociones y los procesos cognitivos que generan su ansiedad, van a poder dar respuesta a los diferentes estímulos que les puedan generar ansiedad, ¿no? Por eso yo creo que es un elemento muy atractivo, porque no le estás dando herramientas para un momento concreto, sino para una infinidad de experiencias que les van a generar ansiedad, ¿no? Por supuesto, también el darles esas herramientas y esa psicoeducación ayuda a la prevención y disminución del estrés. También el fortalecimiento de la autoestima, porque como decíamos antes, a veces cuando no te sientes especialmente competente en tu trabajo, puede bajar tu percepción de confianza en ti mismo, ya que el trabajo, como estamos todos de acuerdo, también forma parte esencial y nuclear de la identidad de las personas, ¿no? Por tanto, ahí estaríamos ayudando a fortalecer su autoestima. Por supuesto, el hecho de mejorar la comunicación con la psicoeducación entre empleados y también ascendente y descendente podría favorecer que se genere una mayor comunicación y que haya más conexión entre los diferentes miembros del equipo. También elementos como el PAE, por ejemplo, desde luego con ese apoyo favorecerían una mejora del estado de ánimo de nuestro equipo y por tanto tendríamos un equipo más competitivo. Por supuesto, ese mensaje que estamos lanzando, dándole importancia a la educación y dándole importancia a la salud de nuestro equipo, haría que estén más motivados y más comprometidos con la empresa. También se favorece la gestión eficiente del tiempo, un mayor autoconocimiento y la potenciación del talento. Y aquí me gustaría hacer una breve reflexión sobre, en este tipo de contexto laboral, qué tipo de mercado estamos viviendo y hasta qué punto el talento se mantiene en empresas donde siente que no son valorados, ¿no? Hablábamos antes de la flexibilidad en muchos niveles. A día de hoy los mejores profesionales son profesionales que eligen en qué empresa quieren estar, ¿no? Y para eso tenemos que generar un ambiente, primero para retener el talento o para atraerlo y luego para poder desarrollarlo, porque el talento solo se desarrollará en espacios de confianza y de espacios saludables, ¿no? Fundamentalmente, esos eran los puntos más importantes que quería tocar. Os agradezco mucho vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por dar esta visión que en ámbitos jurídicos no estamos tan habituados y que la verdad que tu intervención me ha dado pie a mí personalmente para mis investigaciones y también para mis formaciones, ¿no? En ese sentido. Y sí que me gustaría señalar varias cuestiones. En cuanto a la formación, es obligatorio, el artículo 88.3 de la Ley Orgánica, Pablo lo ha señalado, se debe formar y sensibilizar, si no, sanción económica. Y esta formación, creo que ahora ya no quedan excusas, queda en la grabación de YouTube. Los empleadores, dentro de su garantía, como garantes de la seguridad y salud de sus trabajadores, han de formar de forma ad hoc, adecuada, teórica, práctica. Ha de tratar también cuestiones de psicoeducación, inteligencia emocional. Es decir, son contenidos que es un listado no exhaustivo que las empresas pueden tratar a la hora de formar y dar cumplimiento a la ley orgánica, dar herramientas a los trabajadores para que puedan desconectar y conocer los riesgos de la fatiga informática. La formación, bueno, vamos a intentar que sea presencial. Sí que es cierto que el teletrabajador está tan agotado emocionalmente de los dispositivos digitales que para reducir su nivel de aislamiento social, bueno, vamos a utilizar vías presenciales. Sí que es cierto que la formación y el learning ayuda mucho, pero vamos a humanizar, ¿no? Esta relación interpersonal y si puede ser la formación presencial, siempre en tiempo de trabajo, retribuida por la empresa y que sea, como siempre digo, teórica y práctica, es decir, formar adecuadamente no solo al trabajador, sino también al cargo con mando, que muchas veces necesita una formación más específica para que dé cumplimiento. Aquí tenemos personas representantes del Instituto Nacional
de seguridad y salud en el trabajo. Y sí que es cierto que existen herramientas para vigilar y controlar los riesgos psicosociales, estos riesgos invisibles que parece que no existen, que están latentes en el centro de trabajo, pero que las empresas solamente cuidan a la limpieza, si un trabajador se accidenta, tiene una torcedura, una fractura, es cuando actúan. Sí, pero los riesgos psicosociales, la salud mental es importante, ¿no? El FPSICO, notas técnicas preventivas. Álvaro ha tratado el tecnoestrés, aquí de la Universidad está Marisa Salanova, que es una experta a nivel, yo diría, a nivel mundial respecto al tratamiento de la tecnoadicción, ¿sí? Y también estos programas PAE, la verdad que no los conocía, y creo que las empresas tendrían muy a bien contar con... Es un debate que podría dar incluso otra ponencia aparte de esto. Por tanto, estos PAE no están en la normativa, no son obligado cumplimiento, evidentemente, pero yo diría, bueno, yo de forma de soslayo podría decir que sí que es de obligado cumplimiento, porque las empresas, dentro de su protección de la seguridad y salud, han de adoptar cuantas medidas preventivas sean posibles y ejecutar todo lo que tengan en sus manos con tal de proteger la salud mental, porque la salud es un concepto integral, no solo salud física, también es salud mental y social. Por tanto, estos PAEs no es de obligado cumplimiento, pero yo diría que si las empresas quieren formar a los trabajadores, pues bueno, y cuidarles, estas visitas, que no son terapia, pero que es una forma para aliviarse, ¿no?, de esta fatiga informática, pues el psicólogo organizacional pueda ser una primera vía para cuidar al trabajador y que no sufra este tecnoestrés. Y te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta del millón, Álvaro, sobre todo para mí. Yo he escrito un libro sobre fatiga informática, y creo que le he de agradecer al legislador nacional que en su artículo 88.3 diga formación y sensibilización para evitar la fatiga informática. Esta fatiga informática está definida. Es lo mismo que tecnoestrés, porque la exposición de motivos de la Ley de Trabajo a Distancia señala el trabajo a distancia tiene muchas bondades. Va a ayudar al medio ambiente, va a ayudar al ahorro de costes, pero por contrapartida provoca la aparición de tecnoestrés y fatiga informática. Es decir, habla de dos conceptos que muchas veces me dicen, ¿está hablando usted de tecnoestrés? No, en mi libro hablo de fatiga. Fatiga es un concepto que desde mi punto de vista es más global, que incuba ansiedad, estrés, no solo tecnoestrés, sino también depresiones, etcétera, agotamiento, falta de descansos. Por tanto, me gustaría que me dijeras por qué el legislador optó por señalar fatiga informática cuando hay una nota técnica preventiva importante del tecnoestrés, y es un concepto pionero a nivel mundial. Es decir, no existe normativa mundial que reconozca fatiga informática o fatiga tecnológica. Por tanto, me gustaría que me explicaras un poco, desde tu punto de vista, si son dos conceptos sinónimos o son totalmente diferentes. Bueno, yo desde luego sí que creo que son interdependientes. Eso por supuesto, ¿no? Pero como hablamos, el tecnoestrés es un poco el concepto que engloba esos otros conceptos que pueden llamarse tecnofatiga, tecnoadicción, tecnoansiedad, porque sí que es cierto que dentro del tecnoestrés el origen del tecnoestrés puede ser diferente. Claro, el origen del tecnoestrés puede ser que estoy exhausto de mi jornada laboral, donde quizá ese entorno tecnológico supone un desgaste mental y físico más elevado, o puede ser que mi tecnoestrés venga de un origen totalmente distinto, y es que estoy enganchado químicamente a estos dispositivos y a la dopamina que me están generando, ¿no? Por lo tanto, son conceptos que, desde luego, tienen relación, pero no siempre tienen por qué ser sinónimos. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna opinión aquí para tratar? Creo que no. Excelente, Álvaro. Muchas gracias y vamos a continuar.